Bien, soy Yamilet Velázquez, hago parte del nodo en Mi Paz de Quito, Chocó. Estuve en la sala 8 y nosotros frente a las preguntas que se establecieron, tuvimos 4 propuestas. Primero quiero hacer una breve introducción, pues notamos o más bien identificamos que entre muchas otras cosas hay algo que nos une transversalmente, que es la desigualdad, la falta de acceso a Internet, una conectividad mediocre, por decir así, y entonces creemos que entre muchas otras cosas, soluciones puntuales o más bien pertinentes dentro de esta contingencia podrían ser, o más bien serían que haya pertinencia en el gasto público, porque notamos que hay muchos recursos que están siendo desviados o que se están utilizando de una manera que no genera mucho aprovechamiento. Entonces, que quizá en vez de estar haciendo tanta publicidad sobre un tema que ya es bien sabido por todos, que más bien que esos dineros se utilizaran para reforzar la conectividad con los estudiantes que no tienen acceso a Internet o que tienen un Internet malo o que no tienen un computador en su casa, o utilizar estrategias o herramientas que ayuden a que ellos puedan eh, o que logren tener una educación mejor frente a todo esto que está sucediendo. Otra es que se amplíe pues la cobertura en conectividad, que va muy relacionada con esto, porque sabemos que en estos momentos el Internet o la conectividad a la red, más que un lujo, es una necesidad. Esta es básicamente nuestro nuevo mundo, todo lo estamos haciendo a través de esto, y para que haya menos trauma en el desarrollo de esto, es necesario que todos tengamos una conectividad más o menos buena. Otra idea es que se amplíe una oferta laboral dentro del medio. ¿Por qué decimos esto? Hay muchos profesores, muchos profesionales de la educación que en estos momentos están desempleados y que tienen las capacidades para poder ayudar y apoyar dentro de esta contingencia. Hay profesores que en estos momentos están laborando, pero que tienen demasiada carga, que para los que ha sido un poco traumático este cambio tan abrupto, profesores que tienen más de 30 estudiantes, que si bien ellos tienen toda la intención y tienen todas las ganas de acercarse a ellos y que no se afecte de cierto modo su educación, hay situaciones que simplemente se les salen de las manos. Entonces, cómo lograr que se abra una convocatoria a otros profesores, a otros profesionales que en estos momentos estén desempleados, para que ellos logren ayudar a minorar las cargas y a sobrellevar todo este proceso. Y en una que creemos que podemos coincidir con todos los demás, es que el Estado debe brindar unas condiciones reales de igualdad y accesibilidad a la educación. Porque si bien conocemos que hay colegios públicos, hay instituciones públicas y hay instituciones privadas, es claro, pero dentro de las mismas instituciones públicas notamos que hay cierta desigualdad entre los estudiantes. No hay un mismo acceso, no hay una misma educación de calidad y no hay las mismas herramientas que puedan ayudar a que se genere un efectivo aprendizaje. Muchas gracias. Hola, la propuesta Hola, listo. que acordamos fue el reparto de radios, sobre todo porque en el contexto actual hay mucha desigualdad y mucha gente que no tiene acceso a tecnología, ¿no? Y se puede implementar el reparto de radios todavía con carga solar, que ni siquiera necesitan energía, y además aprovechar esto para también implementar nuevas antenas, nuevos medios de transmisión de Internet, implementando también, luego de que llegue toda esta tecnología, un proyecto para, durante por lo menos una semana o cada semana de estudios, un día que se explique cómo ser más autónomos, cómo poder sobrellevar este proceso, este nuevo proceso educativo y cómo mejorar, cómo poco a poco evolucionar
y ser mejores, ¿no? Creo que esta crisis puede ser una gran oportunidad para cambiar por completo la crisis del sistema educativo que se ha venido arrastrando desde hace mucho. Hola, bueno, nosotros nos enfocamos un poquito más como hacia lo humano. Entonces, ¿qué tal si podemos mejorar a sí mismo la comunidad? Entonces, lo que nosotros propusimos, más que todo, fue como una cátedra, pero no una cátedra, bueno, una cátedra de manera lúdica, recreativa, vivencial y reflexiva, en la que podamos fortalecer habilidades blandas como la escucha, la inteligencia emocional, la participación, el pensamiento crítico, la dirección de un proyecto de vida claro, el liderazgo y el emprendimiento, todo encaminado a que los estudiantes tengamos como la posibilidad de crear nuestro propio criterio, tengamos la posibilidad, tengamos asimismo la posibilidad de ayudar a las personas en la medida en la que creamos más empatía y creamos más solidaridad y podemos asimismo mejorar muchas situaciones que estamos viviendo, creemos que el aspecto humano es demasiado importante y es sustancial en el sentido en el que lo humano es lo humano y ser mejores personas dentro de nosotros mismos y ser mejores personas en el sentido en el que podemos ayudar a nuestra comunidad. Creo que eso es todo. Muchas gracias. Bueno, en mi grupo llegamos a una gran conclusión, que es que la educación es un derecho y no un privilegio. Es por ello que, como decía Yamilet, me parece el grupo 8, tiene que haber un refuerzo en la cobertura de Internet. También tiene que haber como un acompañamiento a sus padres de familia que tienen hijos que no asisten a la primaria para que para que les ayuden a aprender desde casa. Y de esta manera también reforzar un poco como el lazo de padres e hijos. También sería muy bueno que aprendiéramos los alumnos de los profesores y los profesores de los alumnos, porque es mucho más probable que nosotros tengamos más conocimiento de cómo se maneja la tecnología que un profesor. Entonces sería bueno como que nos comprometamos ambas partes con nuestra educación. También sería chévere dinamizar la clase y hacer evaluaciones como con juegos interactivos que de pronto nos permitan hacer como una competencia y nos motive un poco más a seguir aprendiendo. Con respecto al método de evaluación, también sería chévere que las preguntas fueran más como de reflexión y no tan puntuales, o sea, que nos enseñaran, que nos permitieran desarrollar un pensamiento crítico. Sería eso. Dentro de nuestra mesa se hablaron muchos temas. Llegamos a la misma conclusión que todos de que la educación es un derecho fundamental que debemos tener todos y poder acceder a ellos. Pero también llegamos a la conclusión de que dada la recesión económica que se avecina y que estamos viendo en este momento a través de la pandemia, el sistema educativo debe tener unos cambios. Por eso, desde nuestra mesa, proponemos un tema del voluntariado. El voluntariado implicaría nada más capital humano, no necesitaríamos de muchos recursos, así que sería poder contar con la experiencia que tengan todos los profesionales que hayan de nuestra comunidad, que a su vez pueda ser brindada hacia los jóvenes y estudiantes de primaria, secundaria y, si es posible, del ámbito universitario. Esto con la finalidad de no solo dejar a los niños con el poco conocimiento que se pueda brindar a través de una clase virtual, sino que ellos puedan ahondar mucho más profundo, acompañado por este tipo de profesionales que van a estar dentro del voluntariado, para que ellos tengan unas capacidades y una visión diferente a lo que deben hacer. Porque en muchas ocasiones, en mi país, Colombia, y en muchos de los municipios, lo que los profesores están haciendo no es dando una clase virtual como tal, sino enviando a correos electrónicos y plataformas una cantidad de tareas sin algún tipo de explicación ni orientación hacia los alumnos. Así que lo que buscamos nosotros a través del voluntariado es que ellos tengan una herramienta más para poder educarse y para poder entender qué es lo que está
qué es lo que se le está enviando desde las instituciones educativas para que ellos tengan la capacidad de resolverlo. Muchas gracias. Gracias. Pues en nuestro grupo, la verdad, podemos abordar varias ideas, pero la que más tuvimos en cuenta fue la necesidad de crear un compromiso entre todos, tanto como una sociedad como en comunidad, porque al final de cuentas es una problemática que nos concierne a todos. Entonces, hablamos de la necesidad de también ayudar a nuestros profesores con lo que se les dificulte y también ayudarnos nosotros mismos en lo que nosotros podamos. Y también hablamos de que necesitamos cambiar la idea de nosotros para aprender, porque muchas veces nos dejaban muchas tareas y nosotros no sabíamos, o sea, no podíamos salir de la tarea. Existen mejores maneras, pero nosotros tenemos que aprender a descubrirlas y empezar a tener otra idea de lo que es la educación en contexto. Y como último, que es una situación en la que todos debemos luchar por crear una sociedad más incluyente para que la educación no se vuelva un privilegio, sino que sea algo en el que, que todos podamos participar y tanto como profesores, alumnos y familiares estemos unidos para poder afrontar de mejor manera la pandemia. Bueno, en el grupo 11, pues... Sí, te estamos escuchando. Ok, han habido, pues tuvimos unas conclusiones muy interesantes. Se ha visto que esta oportunidad, que esta situación de la pandemia ha sido una Sí situación... te escuchamos, Faruk. ¿Me escuchan? ¿Sí me escuchan? Sí. Sí, sí. ¿Tú nos escuchas? Sí, los escucho, sí. Entonces, retomando, entonces ha habido, esta situación se puede verse desde dos puntos de vista, entre oportunidades y retos, tanto personales como colectivos, como nación. Entonces, como oportunidades para estar en casa, pero también mejorar las relaciones interpersonales. También, pues, el tema de potencializar en nuestros intereses intelectuales, artísticos, emocionales, es decir, ha sido oportunidades muy interesantes en ese sentido, desde lo personal. También retos colectivos en el tema de la educación es el tema de la tecnología, que ha pues destapado de algunas ollas que globalmente no nos habíamos puesto a analizar y a sentarnos y a compartirlos como necesariamente debería hacerse de antes, pero ahora lo estamos haciendo porque la coyuntura nos ha obligado a mirar hacia este sector. Angustia por parte de los profesores, como también de los estudiantes, pero también ha sido, digamos, una oportunidad para ver las tecnologías desde otro punto de vista, no como enemigos de la educación en el sentido del celular, de la virtualidad, que antes dentro de las aulas de clase se veía como eso, ¿no? Un enemigo para la educación. Ahora ese supuesto enemigo ahora está a nuestro favor, que es la tecnología que la hemos utilizado eh, para seguir la educación que ahora mismo se está viendo afectada. Pero como les digo, también ha sido una oportunidad para resignificar las tecnologías dentro del tema de la educación, que antes de pronto se habían visto de una manera no tan aliada como ahora. Bueno, pues nuestro grupo llegó a la conclusión de que a través de la solidaridad, la ciudadanía tiene el deber de ayudar a los más necesitados, a las personas de bajos recursos, las personas que no tienen que comer o no tienen una buena educación. Esto desemboca a una reforma en la pedagogía, donde la pedagogía debe ser reformada en el sentido de que debemos ser más curiosos, los profesores nos deben inculcar esa curiosidad, el preguntarnos el porqué de las cosas, no darnos la respuesta y decir solo lo que ellos quieren. A través de esto vamos a formar profesionales donde los privilegiados entre nosotros, pues que tenemos accesibilidad a la educación, vamos a ayudar a los que no tienen esos recursos para que si ellos entren a una buena educación se formen y así formar un gran país.
También llegamos a la conclusión de los retos que asumimos en esta cuarentena, con los estudiantes, los profesores, padres, cómo nos debemos adecuar a un espacio reducido y así ayudarnos entre todos. Esa fue la conclusión del grupo 6. Bueno, primero que todo, mi grupo propuso que debemos reinventarnos en el ámbito evaluativo, ya que no podemos, los profesores no pueden aspirar a evaluar un tema que de pronto no vieron cuando teníamos clases personales y que envían un video de 5 minutos con el cual quieren realizarnos una evaluación de 1 hora. Es algo ilógico, porque si hay personas que tienen dificultades en X o Y materias, imagínense ahora que le envíen un video de 5 minutos y quieran que realice una evaluación de 1 hora. Otra cosa que también queremos resaltar es que debemos sincronizarnos más como comunidad educativa. Cada comunidad debe sincronizarse más, debe tener un acto más solidario. Es decir, si yo sé que mis compañeros tienen alguna dificultad en X materia, nosotros los que nos va bien de pronto en química, nos va bien de pronto en matemáticas, podemos abrir un espacio en donde les expliquemos el tema que se nos manda y eso. Otra cosa también es que no debemos dejar a un lado la parte espiritual de los estudiantes, debemos hacerles un acompañamiento porque en estos momentos nuestros compañeros presentan etapas de ansiedad, de depresión, y siempre hay que estar ahí como una persona que puede escucharlos, como una persona que puede ayudarlos y no dejarlos solos. Y también entender a nuestros profesores, tener un poco de paciencia porque al igual que nosotros estamos empezando en esta nueva etapa digital, ellos también, y debemos ser conscientes. En nuestro grupo hablaron sobre la pedagogía provida, o sea, que promoviera que el estudiante fuera capaz de saber que el conocimiento no pertenece solamente al maestro o que pertenece a una sola persona, sino que el conocimiento puede ser transformado y construido por él mismo desde las pequeñas acciones de convivir con su familia, de ayudar a su papá, de ayudar a su mamá, y que estos trabajos que nos están mandando los maestros sean o sea, que tengan como un carácter integrador en donde la cotidianidad de la vida se convierta también en un conocimiento necesario para desarrollar las competencias. Que el maestro sea consciente de enseñar al niño a que aprenda a construir su propio conocimiento, a construirlo y a transformarlo, porque es posible desde las pequeñas acciones cotidianas de la vida, como ayudar a su papá, a su mamá. En ese camino el niño puede desarrollar competencias y habilidades necesarias y básicas para saber convivir y entender a la otra persona, su comunidad, sus amigos, porque lo más importante en sí no es tener conocimiento, sino es qué hacemos con ese conocimiento que tenemos. A eso es lo que estamos llamados los maestros a educar al niño, no solamente transmitirle conocimientos y saberes, sino enseñarle a qué hacer con ese conocimiento, y eso fue una de las propuestas que pues estuvimos dialogando. Otra es el aprendizaje, tener en cuenta los estilos de aprendizaje al momento de que el maestro envíe sus trabajos o guías, porque si bien reconocemos, todos no aprendemos de la misma forma y muchos niños se estresan, muchos niños no saben cómo manejar el ritmo nuevo que ahora esta situación nos está trayendo. Entonces, eso, adaptar las nuevas rutinas que nos trae esta nueva situación, adaptar la pedagogía a una pedagogía provida donde se vuelva esencial la comunicación con el maestro mediante foros y la comunicación con nuestros padres. O sea, qué rico sería que nos valoraran desde la escuela también esa práctica cotidiana y sencilla de las simples acciones en las cuales donde verdaderamente se aprende. Estar con la mamá, estar con el papá y aprender también de lo que ellos conocen, nos puede ayudar a los estudiantes a entender qué podemos hacer con el mundo y qué podemos hacer con nuestras vidas después de esta situación. Bien, respecto a las propuestas que tuvimos como grupo, en el ámbito de escuela, llegamos a proponer un pacto entre estados y empresas de telecomunicaciones para poder priorizar la repartición de datos móviles y de internet a sitios web de carácter educativo, ya que estamos pasando por una situación en la que es necesario preferir los estudios sobre algún otro canal o aplicación de ocio.
ya que esto que nos está pasando nos lo ha enseñado a toda Latinoamérica que es necesario el uso de las tecnologías para métodos pedagógicos y demás. En Barrio y Comunidad propusimos que se amplíen los horarios de televisión, programas educativos que tienen como fin afianzar la educación, tanto en niveles primarios como secundarios, ya que actualmente es primordial el emitir programas de educación en diversos horarios sobre películas, programas de ocio y demás, los cuales actualmente no tienen una mayor importancia y según el humor y el ocio de toda Latinoamérica se llegan a normalizar ciertos estereotipos, lo cual es lo que menos necesitamos en estos momentos y necesitamos el instar a la educación. Y también el instar a los alumnos a que sean mucho más autodidactas mediante el estudio de libros y materiales que ellos tengan en casa en estos momentos. Y finalmente, como tercera propuesta, en el tercer grupo de familia y autoaprendizaje, como propuesta tuvimos el recomendar a los estudiantes a la organización de sus tiempos con el fin de que ellos vuelvan a tomar el rol protagónico de su propio sistema de educación, con el fin de que no lleguen a sentirse saturados y también con programas que insten al desarrollo de destrezas o actividades interactivas, las cuales no lleguen a ser evaluadas, con el fin de que el alumno despeje su mente por un momento y no caiga en cuadros de estrés. Muchas gracias. Listo. Hola, buenas noches a todo el mundo. Y empezando, en lo que enfatizamos durante la reunión es en dos aspectos importantes, el socioemocional y el físico, donde fue de gran relevancia los problemas emocionales que acuñan al estudiante actual. Entre esos problemas están, por ejemplo, la depresión y la ansiedad que están sufriendo los estudiantes al estar viviendo en esta situación de encierro y reclusión. De las cosas que tuvimos en cuenta al momento de pasar a las ideas es que una solución total hubiera sido caer en una utopía. Entonces, precisamente es crear una red de soluciones. Entonces, lo que tenemos acá son soluciones ideales, con un enfoque diferencial, que no es enfocado a una comunidad generalizándola, sino teniendo en cuenta que hay divisiones como el estrato socioeconómico, incluso otras divisiones más importantes como las minorías o otros grupos sociales. Precisamente entrando en las soluciones, lo que estuvimos principalmente hablando fue de recurrir a estrategias de divulgación psicológica, donde se expliquen y traten temas como la empatía, la depresión y la ansiedad. En la empatía es mirar hacia su propia situación y reflexionar en pro de la solidaridad social. Recordar que esta situación no es únicamente un problema que afecta de manera individual, sino que nos afecta a todos como una sociedad y precisamente tenemos que reenfocarnos de esa manera. En segundo lugar, sería la depresión. En este tema, lo más importante es precisamente la soledad, porque la gente está empezando a sufrir de todo tipo de trastornos por la soledad, y es algo que no debería pasar comúnmente, porque la soledad es una oportunidad para la introspección y la reflexión personal, mediante la meditación, por ejemplo. Entonces, precisamente lo que estaríamos invitando sería reducir la intensidad de la sociedad en que vivimos para calmarse y precisamente pensar en su vida. Y como tercero sería la ansiedad, sería reconocer en general cuáles son las cosas que deberían ser de interés general, porque precisamente al sobrepreocuparse y tener una cantidad excesiva de información, estamos generando resultados contraproducentes. Entonces, precisamente es enseñar a lidiar con esa información para poder tratar la ansiedad. Y un segundo punto que estuvimos observando es de reestructurar y mejorar las estrategias de alimentación, como por ejemplo el programa de alimentación escolar, porque hay algo muy importante y es que no se puede aprender con hambre. Entonces, precisamente sería eso, porque por ejemplo la solución que se está teniendo justamente ahora para reformar el programa de alimentación escolar es que cada padre de familia tenga que hacer un viaje de 20 minutos o más para llegar a la institución educativa y de ahí poder recoger ese mismo alimento. Hola a todos y todas, ¿cómo están? Bueno, yo les voy a hablar sobre el grupo 7. Y para empezar, comprendamos que la educación tiene que ser ese motor que conecte distintos contextos, distintas realidades y demás. Y la virtualidad en medio de esta coyuntura, tenemos que verla no para llevar esta educación que nos están
dando, que realmente es muy opresiva en muchos casos, y no la tenemos que llevar hacia la virtualidad. Lo que tenemos que hacer en esta oportunidad, veámoslo como una oportunidad, es llevar e innovar con la educación virtual. Ya no una educación de tablero, de quizzes y demás, sino una educación más donde nos centremos en, por ejemplo, las cuatro partes del ser humano: física, emocional, espiritual, mental. Más que nada trabajando en estas últimas tres. ¿Por qué? Porque para que alguien aprenda de una buena forma es muy necesario entender sus emociones, qué está sintiendo, cómo se está sintiendo en esta coyuntura, cómo está siendo su realidad familiar, y así que el docente esté más de la mano con el colegio, que comencemos a trabajar nuevas herramientas, que sean trabajos más dinámicos, que, por ejemplo, ¿por qué no en español crear una entrevista a tu mamá, crear mejores lazos y demás? Así generemos paz, una paz muy importante en nuestro núcleo familiar. Aparte, comencemos a pensar en comunidad, en solidaridad. Por ejemplo, en Bogotá, Cajicam, Cundinamarca, donde estoy yo, hace poco unos jóvenes creamos algo que se llama Apadrina a tu ahijado. Y es que los de más alto grado apadrinan a los de más bajo grado. Por ejemplo, alguien de quinto que no tiene acceso a internet, pero que le están mandando trabajos y se está atrasando en temas y demás, nosotros lo que hacemos es ayudar a ese niño por vía telefónica, dictarle clases, ayudarlo, apoyarlo y demás en todo ese recorrido del aprendizaje, porque el aprendizaje tiene que ser algo mágico, algo que suceda, que nos ponga en un momento armonioso, no algo que sea como la educación para perros, donde le das un estímulo o un castigo, sino algo que suceda en un momento mágico, que lo hagamos porque queremos, que nos conectemos en medio de esa virtualidad y busquemos alianzas, busquemos ayudas y así para estar más conectados, diría. Bueno, más que nada de parte del grupo 12, lo vimos un poco más en el sentido de qué cosas podremos implementar y mejorar. Y en ese sentido vimos que se podía hacer las capacitaciones a docentes teniendo en cuenta los sectores rurales y también mejorar el sistema de red, porque algunas veces donde están más alejados no tienen la posibilidad de tener conectividad para acceder a dichas clases o material educativo que sea necesario para algunas personas. También vimos en el grupo que en las partes de comunidad es cuando momentos necesitamos ser más solidarios que nunca. Por ejemplo, si es que se encuentra una persona en cuarentena por la influencia del COVID, no ser discriminativa hacia esa persona, sino hacer el resguardo como es necesario y siendo una comunidad buena y sana sin hacer daño a nadie. Otra también vimos que era intervenir los gastos sociales en educación y que no sean para objetos de supresión social o civil, que muchas veces se dio durante este tiempo en los distintos índoles a nivel latinoamericano que hubo estallidos sociales. Entonces la idea es que esos recursos sean prioritarios para la educación que hoy en día está siendo totalmente virtual. Otro de los puntos fue que deben ser más flexibles las escuelas en torno a trabajos y evaluaciones, porque algunas veces las conectividades, como no es lo suficientemente rápida, se demoran en subir o en contestar algunas cosas que de repente puede llegar al material. Entonces se plantea esa flexibilidad en el contexto de la situación de cada estudiante. Y el último punto es crear redes entre todos nosotros para poder hablar e informarnos y apoyarnos entre todos nosotros a nivel latino, para así educarnos entre todos nosotros sobre las diferentes culturas y opiniones que podamos tener cada uno dentro de nuestros países respectivos. Muchas gracias. Ya, rápidamente lo que se habló en nuestro grupo fue de una política que básicamente, o sea, que el Estado haga un contrato con las empresas de telefonía móvil para que se amplíe la cantidad de personas que tienen acceso a Internet. Ese es el primer punto. El segundo punto sería la creación de un material más didáctico para que se pueda, o sea, para que el alumno no se aburra mientras está aprendiendo y para que tenga un incentivo adicional, como ya se mencionó anteriormente, para que siga estudiando. Y
tercero, también estábamos viendo la creación de grupos de voluntariados para que los alumnos de los últimos grados, tipos grado 10 y 11, les enseñen a los más pequeños, para que así nos ayudemos entre nosotros. Eso sería básicamente lo que se habló de nuestro grupo, sintetizándolo. Para no extendernos mucho porque parte de lo que presentamos nosotros en el grupo, pues ya lo han compartido otros grupos, porque me parece que la sensación tiende a ser muy similar. Voy a leer sumeramente unos puntos y luego mi compañera Lulú les comparte otros, algo sencillo. Pensamos en la saturación de los trabajos, porque a veces el horario semanal al que se enfrentan los chicos puede ser un poco extenso, porque hay una cantidad a veces exagerada de actividades, sobre todo muy enfocadas en los contenidos y no en, digamos, en los aprendizajes que los chicos necesitan en este momento. Y en la resignificación de la escuela y en la posibilidad de que las autoridades, secretarías gubernamentales y también de las instituciones puedan flexibilizar los contenidos para que la escuela sea más un medio de acompañamiento de los chicos en este proceso, sobre todo enfocándose en las competencias ciudadanas y los valores, que me parece que es algo en lo que hicimos énfasis desde el principio de este diálogo, los dos compañeros y yo que expusimos al inicio. Y el tema de la priorización de los contenidos me parece que debería ser más hacia el aprendizaje y todas las posibilidades que pueden tener los chicos de aprendizaje según las posibilidades y las nuevas alternativas que se van creando, y que el rol de la escuela debería ser el que los guíe. Ahora le cedo la palabra a mi compañera para terminar. Otros 3 puntos que habíamos tocado es también poner políticas públicas reales que garanticen la conectividad y herramientas para estos jóvenes para seguir su aprendizaje. También organizarnos entre los mismos estudiantes para acordar acciones frente al exceso de trabajo, buscar autoridades y poder bajar como esta saturación de trabajo que nos dejan, y regular horarios que suelen ser como muy entrelazados, y reestructurar la propuesta del arte en las escuelas, que al final el arte es un proceso de transformación, y darle un lugar distinto dentro del proceso de aprendizaje y darle una ponderación mayor a la que tiene en este momento.